Hola, hola. Hola amiga linda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¡Feliz semana! Feliz semana. Esta es una semana muy linda para nosotros, aunque eso debería ser todos los días del año, pero esta semana es la Semana de la Madre y digo que es la Semana de la Madre porque el primer domingo de mayo se celebra en España, el segundo domingo de mayo en muchos otros países, incluyendo Venezuela, y estamos aquí hoy para eso, ¿no? Sí, sí, en este episodio, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan. Sorry, estamos aquí inspiradas. Quisimos traer este episodio para honrar el tema del Día de la Madre, pero como bien dices tú, Sheila, el Día de la Madre es todos los días, porque de hecho le escuché a una de mis sobrinas en un story que colocó en Instagram porque la estaban entrevistando en un podcast donde ella decía que nunca se imaginó a la hora de tener un hijo el impacto de que traes a una personita al mundo y nunca más vas a dejar de ser mamá. Ella decía, no es como tener una pareja que de repente el día de mañana no la tienes, una profesión que el día de mañana de repente no lo tienes. Es que cuando eliges ser mamá es para toda la vida, aunque nunca más dejas de serlo. Eso, hilado a lo que tú mencionabas de somos mamá todos los días, es cierto. Y eso lo uno a una conversación en el chat de amigas del colegio donde justamente uno de ellas decía lo mismo, el Día de las Madres todos los días, pero había otra que decía, sí, es cierto, pero está bien que al menos me lo celebren un día al año. Claro, que ese día realmente te consientan, porque bueno, la realidad es que en el día a día, el trabajo, las cosas que hay que hacer, siempre es bueno tener como ese día especial para nosotras celebrarle a nuestras madres, pues las personas que tengan a su madre todavía acá y Ujú. para que nuestros hijos nos celebren a nosotros, ¿no? Yo que estoy aquí en España, a mí me felicitaron y yo felicité, ya sean nacionales o sean extranjeras. Me di a la tarea de felicitarlas y una amiga me escribió y me felicitó y me dice, yo lo celebro 4 días, me dice. Y yo le digo, ¿cómo es eso que 4 días? Y me dice, sí, porque yo soy venezolana, yo celebro cuando toca el Día de la Madre Venezolana. Ella tiene muchísimos años viviendo en Panamá, celebra el día que toca en Panamá, tiene hijos de su esposo que están en Argentina y la felicitan en la fecha de Argentina y su mamá es española y ella dice que por su derecho de que su mamá es Ah, española, pues hay que celebrarlo todos los días que se puedan. La estoy citando aquí porque mira, es verdad, tienes razón, porque yo le decía, no, no, yo celebro el venezolano. Y me dice, no, tienes que celebrar todos los que puedas. Y es verdad, qué es así. lindo, qué cómico, no había Así que pensado en bueno, eso. pues yo Qué tampoco, bonito. pero mira, Está pues bien. sí. A ti te tocará celebrar también el de por allá, que no sé qué No, día el de acá es es. el mismo día. El de acá es el próximo, Entonces, es el mismo es el mismo día día, claro, que en que en Latinoamérica, no que en Venezuela, que en España. Latinoamérica. Para mí, realmente es un día que yo podría decir especial, porque es así como que ese día te da la posibilidad de pensar nuevamente cuando trajiste al mundo a tus hijos, básicamente por eso. Y siempre digo que la mayor bendición que uno puede tener en algún momento, desde mi punto de vista, porque ya lo experimenté, tener una hija es justamente eso, tener un hijo y el verlo crecer y aportar a esa personita que va creciendo, ¿no? Es maravilloso. Y sobre todo en nuestro caso, que ya los nuestros son grandes, Ujú. cuando celebramos el Día de la Madre con ellos más pequeños, nos llegan con lo que hicieron en la escuela o con lo que el papá o algún otro familiar les compró para que nos regalaran. Mm. Ahora que son adultos, pues esa felicitación o el regalo o la celebración tiene que venir de su propia inspiración, porque ya no son dependientes de nosotros, sino que ya la relación es diferente, ¿no? Ujú. Y más allá de lo que tú dices, ¿no? De que haya o no haya celebración, yo en mi caso estoy lejos de mis 2 hijos físicamente, pero sí creo que es un momento como para que nos pase Ujú. esa película de frente. Yo recuerdo incluso cuando estaba embarazada y que llegó el Día de la Madre y usted me decía: "No, a usted no la vamos a felicitar todavía porque usted no es madre". Y yo le digo: "Bueno, ¿y este muchachito que está aquí en esta barriga qué es? Ya es un ser completo". Digo: "Claro Ajá. que soy". Yo quería que me celebraran con mi barriga. Entonces sí, Totalmente. es como ir viendo todo eso en retrospectiva, ¿no?
Ujú, así hasta ahora que ya son unos grandototes y una hasta ahora que grandotota ya la son tuya. unos adultos. Y por eso el episodio de hoy tiene que ver más bien con el hecho de ser mamá y la diferencia generacional, porque no es lo mismo, a ver, a quienes nos escuchan, podemos tener más de 50 y podemos ser mamás de treintañeros, podemos ser mamá de veinteañeros y podemos ser mamá de dieciañeros. Allí estamos hablando de una escalera de posibilidades porque cada generación es distinta. Y creo que con el tiempo, yo no sé lo que pueden pensar quienes nos escuchan, pero es lo que yo siento y veo hoy en día, las generaciones cada 10 años son distintas. Sí, y la brecha, a pesar de que uno pueda tener a sus hijos muy joven, creo que en estos últimos tiempos, tal cual con la vorágine de cómo ha cambiado todo, sobre todo tecnológico, pienso que la Ujú. parte tecnológica, que la hemos conversado aquí anteriormente, hace que también la brecha cada vez sea más amplia. eh, 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 Comparado con generaciones anteriores. Y te voy a sumar un grupo más que no nombraste, pero que con toda esa innovación tecnológica, sobre todo en la parte de médica, hay mujeres que actualmente con 47, con 48 y muy cercanas a los 50, están tratando también de tener hijos, de ejercer pues su derecho a lo mejor una fertilización, y van a ser madres que con 50 años van a tener bebés. No sé cómo será, que nosotras no lo vamos a vivir, porque ya lo hemos dicho que somos menopáusicas, pero que eso pienso que va a ser un reto muchísimo más grande para estas personas que tengan 60 años, y ahí es donde vas a tener el dieciañero, como decías tú. Exactamente. Y lo que tú mencionabas de la tecnología influye directamente en el estilo de vida. Allí viene esa diferencia generacional donde aún se marca mucho más por cómo crecimos nosotros y cuál es el ambiente en el que ellos están creciendo. Y no solamente la parte tecnológica, pienso que la parte de conciencia de estos nuevos jóvenes, de qué es para ellos lo más importante, un poco de su carácter, de su forma de ser. Y creo que es una generación donde se toma más en cuenta las cosas que me gusta, que no me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, que no se dejan llevar tampoco por patrones ya creados incluso dentro de su mismo grupo etario. Y Ujú. mucho menos de lo que piense mi mamá, de lo que piense mi papá, Muchas sino veces. esto es lo que yo quiero, por aquí es por donde quiero ir. Y eso era impensable en nuestros casos, el decir: "Mira, mamá, es que esto es lo que quiero hacer, o sea, lo lamento si te se hace sentir mal, si no te gusta, pero esto es lo que quiero". No, nosotros tratábamos de mediar, le dábamos vuelta a la situación, y entonces pienso hasta desde el punto de vista de ese carácter o de esa conciencia de lo que el muchacho quiere. Hay gente que piensa que no, que es una generación perdida, que los muchachos ahorita no tienen conciencia, que están embobados, pero no pienso que sea la gran mayoría realmente. Ahora rescato esto que estás mencionando. El tema es, y por eso el título de este episodio con el tema de generaciones, somos nosotras como madres las que tenemos que entender por todo lo que hemos pasado y lo que ellos están viviendo ahora, o realmente ellos están en la capacidad de como ponerse en nuestros zapatos. Creo que nunca va a ser posible que ellos se pongan en nuestros zapatos porque es que ellos no pasaron por todo lo que nosotros pasamos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en este caso, si lo viéramos en retrospectiva nosotros con respecto a nuestras madres, ¿qué sería aquello que hoy en día, tú viéndolo cuando tú estabas en la edad de nuestros hijos o de otra generación, 18, 20, 20 y tanto, qué era aquello que a ti no te hacía clic en base a el cuestionamiento que tú le pudieses hacer a tu mamá? Lo que pasa es que también somos hijas, ¿no? Y creo que nosotras como mujeres llegaba un momento que sí hacíamos clic, porque nos identificábamos. A la hora de, por ejemplo, nosotros tener nuestros hijos,
Ahí sí a lo mejor nos podíamos poner en los zapatos de ellas y decir, claro, ahora entiendo a mi mamá. Creo que hay una frase que dice, cuando eres pequeño, tu mamá o tu papá son tus ídolos, después vas creciendo y dices, mi papá, mi mamá no saben nada. Esa edad de la adolescencia donde olvida lo que en la adolescencia te vas a poner en los zapatos de nadie y después llegas a una etapa de adultez temprana donde te estás reencontrando. em, ya sea porque estás empezando a buscar trabajo, porque estás terminando la universidad, porque estás comenzando una relación, porque estás comenzando con un matrimonio, con lo que sea, ¿no? Entonces ahí a lo mejor como un poco de alejamiento como para ver quién eres tú realmente como adulto. Y cuando ya Ujú. tienes a lo mejor una familia y tienes hijos, tú dices, ah, claro, ahora entiendo a mi mamá. Pero en ese momento que estamos creciendo, antes de tener hijos, estamos creciendo y tú dices, ¿qué es lo que más te costó entender de ella? Creo que eso varía de cada madre, ¿no? Ujú. Pero quizás lo que más me costó entender de ella es que no nos explicaban muchas veces sus decisiones. Yo pienso que Mm. nuestros padres tomaban sus decisiones y no era el que venga que le voy a dar toda la explicación. Ahora uno le tiene que explicar a los muchachos el por qué, el cuándo, el no sé qué. O sea, ahora a estas nuevas generaciones uno tiene como ese respeto. Yo no quiero decir que antes era un irrespeto, pero uno tiene como esa consideración de preguntarle, ¿será que quieres? ¿Será que no quieres? ¿Y qué piensas tú? A nuestros padres decidían y uno tenía que, o sea, no necesariamente nos daban una orden, pero nosotros teníamos que cumplir la decisión mientras todavía viviéramos debajo de su techo, mientras todavía ellos nos mantuvieran. Aquí se hace lo que yo digo. Todas esas frases se me vienen a la mente con respecto a este tema. No sé si tienes algún otro que tú hayas vivido. Yo sí me acuerdo de haber cuestionado en algún momento por qué mi mamá tomaba ciertas decisiones o por qué no las tomaba. Y yo creo que para ella yo fui un desafío Que tú eras la rebelde. porque yo cuestionaba muchas cosas. Y de hecho, creo que hubo momentos en nuestra relación madre-hija donde ese cuestionamiento hizo que en algún momento ella como que no supiera cómo manejarlo, creo, me da esa impresión. Fue tanto así que yo creo que a mí se me quedó eso, y con mi hija yo le enseñé a cuestionar, que creo que ya lo hablé en un episodio aquí, que le enseñé tanto a cuestionar que en algún momento eso hasta le trajo problemas en el colegio, porque digamos que tal vez yo era cuestionadora per se en muchas cosas donde trataba de analizar, a ver, pero ¿por qué esto? Claro, igual que tú, llegaba un momento en que Y que en nuestra época eso no era muy eso común. no era normal, Eras la rebelde, eras era la como hija la rebelde. rebelde, pero no sin causa, ¿okey? Y el hecho de cuestionar no significaba que por eso iban a tomar en cuenta lo que yo dijera, no, igual que en el caso tuyo, o Claro, sea, aquí se hace lo que yo diga porque está en mi casa, ¿okey? Cosas así. ¿Qué claro. tanto nosotros hemos repetido eso mismo para la generación de nuestros hijos? Creo que hay un cambio de paradigma, a lo mejor eso ha ocurrido en todas las generaciones, uno pasa por todas esas brechas, por todas esas situaciones con sus padres y uno dice, esto con mis hijos no lo voy a hacer. Y parece mentira, esos fueron los padres que te criaron, así fue como tú creciste. Y al final eso lo tienes ahí muy en el trasfondo. Y cuando ya tienes tu propia familia, cuando tienes tus hijos, resulta que te ves actuando igual o parecido a como lo hicieron tus padres, con algunos matices. Yo no digo que vamos a ser iguales, no podemos ser iguales porque igual es otra época, cada quien va trabajando, porque creo a nuestras edades y quizás un poco antes nos vamos dando cuenta de carencias y no por esto es que los padres tienen culpa de nada, o sea, cada padre cría con las herramientas que tiene y de la mejor manera posible dentro de cómo él fue criado y dentro de sus realidades. Cuando nos tocó que nos criaran y nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿no? Creo que vamos trabajando en el camino porque antes de tener a nuestros hijos nadie nos dijo aquí está el manual o vaya a terapia como ahora uno escucha a tanta gente, ¿no? Cuando usted vaya a tener un hijo, mire, vaya a terapia, sane esto, sane la niña interior, etcétera, etcétera. Pues nosotros no hicimos nada de eso y al final, ¿qué sale? Salen muchas cosas de cómo fuimos criados. Claro. Sí, totalmente, es así.
yo no voy a hacer tal cosa, pues me veo haciendo igualito, diciendo lo mismo, la misma expresión. Hay cosas que definitivamente, como tú dices, están arraigadas en uno porque crecimos con eso y tenemos que ser como mucho más conscientes para no repetirlo, si es que es algo que no queremos repetir, que elegimos no hacerlo. Pero entonces en este caso estamos criando generaciones diferentes, ¿ok? Y con un background completamente diferente al que tuvieron nuestras madres. Si hablamos un poquito de esto, ¿cómo te ves tú frente a aquello que sientes que, a ver, ¿cómo hago para que mis hijos me entiendan? Frente a algo que tú les estás planteando. Creo que hay que intentar, sin volver a esto de que no somos amigos, somos madre, hija o hijo, es tratar como que hablarles en su idioma o tratar de que ellos, eso mismo que tú decías, de ponerse en nuestros zapatos, quizás es muy difícil, es verdad. Ponerse en los zapatos de otra persona requiere muchísima empatía, requiere conocimiento de lo que ha vivido la otra persona. Deberíamos intentar hablarle en su idioma de la manera que les pueda llegar. Yo te voy a dar un ejemplo rapidito. Mis hijos que son varones. Y ahora en esta época tecnológica que todo es rápido, ¿no? O sea, el video dura 30 segundos, pero ya 30 segundos es mucho. Me pasaba que yo no podía mandar mensajes largos a mis hijos en WhatsApp, porque mamá, ¿qué es eso que una nota de voz de 2 minutos? Eso es un podcast. Y yo no, pero ¿cómo va a ser un podcast? Para ellos era mucho. Y entonces dije, tengo que sintetizar. Tiene que ser un mensaje en 30 segundos para mantener la atención, para que llegue la información. Entonces, sin caer en complacer o en hacer las cosas todas como a lo mejor a ellos les vendría mejor, pero sí nos tenemos que adaptar. En este momento tenemos que ser muy flexibles para llegarles, porque si no, olvídalo, o sea, nos vamos a encontrar con una pared. O sea, sí, Ujú. ahorita que todo el mundo anda con déficit de atención, ahora que todo es eso, ¿no? La inmediatez, lo rápido, tenemos que tratar de, con esas herramientas, darles. Por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Cada caso, yo digo, con cada hijo, dentro de la misma familia, con cada hijo es diferente. Y en cada relación madre e hija, bueno, ahora estamos hablando de las madres, pero también entre los padres y los hijos también es completamente diferente. Entonces es como un arte. Ahora, ¿qué decidiste hacer diferente a cómo te criaron? Aquí estoy Bueno, yo entrevistándola. no, ya veo. Tú haces la pregunta, pero tú también respondes. Particularmente cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo, vamos a hablar de la crianza, porque Mm. cuando están grandes ellos toman sus propias decisiones. En mi caso, mi mamá trabajaba mucho. Yo era hija de padres divorciados y cuando mi mamá no estaba en casa, nosotros estábamos con alguien que nos cuidaba. Cuando ellos estaban pequeños, siempre decidí que quería estar siempre ahí toda mi vida cuando ellos fueron pequeños, tuve que trabajar fuera de casa, pero dije, no quiero que mis hijos los críe alguien más, ni que digan, no, es que a mí me crió mi abuela teniendo unas abuelas maravillosas, pero no, yo quiero que mis hijos digan, a mí me crió mi mamá con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque Ujú. no somos moneditas de oro, pero eso sí fue algo que no solamente dije que lo iba a hacer diferente, sino que lo hice diferente. Yo incluso cambié de trabajo, cambié de ciudad, cambié muchísimas cosas y siempre estuve tratando de, algunas veces con más éxito y otras con menos, de conciliar, lo que llaman ahora conciliar. Eso no existía en nuestra época, eso es No. conciliar la vida laboral con vida familiar. Ese término no existía en nuestra época y Ujú. con todo y eso uno lo trataba de hacer. Entonces siempre me dije, no, mis hijos, yo les voy a hacer su almuerzo, yo quiero estar con ellos almorzando, quiero hacer con ellos las tareas, yo quiero ir a todos sus actos del colegio y lo hice. Ya. Y Y en el caso que tuyo, algo que yo no quería repetir era que me tuviese que quedar callada porque me impusieran algo, por ejemplo. Eso no lo quise repetir. Y yo creo que por eso mantuve lo del tema de que aprendiera a cuestionar. Y lo otro, que me viera como una persona independiente, para que ella se criara independiente. Porque yo la tuve a ella y luego me divorcié, entonces quería que, tenía que ser independiente, quiéralo o no, y quería que ella se formara con esa figura de ser capaz de hacer lo que ella quisiera y de lograr lo que ella quisiera, no tener que depender de nadie. Eso lo quería hacer diferente, porque mi mamá fue esa ama de casa hasta que nosotras fuimos adolescentes casi. Entonces, yo quería que
la mía me viera como una persona completamente independiente, profesional, etcétera. Nunca pensé en el tema de quedarme con ella mientras estuviera chiquita, pero también fue porque las cosas no se dieron para que fuese así. Entonces, ni modo, que se Claro. criara de una manera donde viera una mamá independiente que solucionara. Hoy en día me hubiese gustado más tener una versión en la cual me hubiese quedado más tiempo con ella, estando ella chiquita y más independiente luego, pero ni modo, fue así. Sí, y hay muchas cosas que se nos van planteando en el camino. Y creo que justo en la época nuestra, a pesar de todo esto de los derechos de las mujeres y de que las mujeres cada vez participan más en todas las áreas de la vida, creo que cuando nosotras nos comenzamos nuestra vida profesional, realmente fue un momento álgido desde el punto de vista de que éramos como las superpoderosas. Era una época donde lo que te hacía ver como una mujer exitosa o como una mujer así indestructible era que tú podías conciliar, y volviendo con el tema de conciliar, el trabajo, los hijos, la casa, estar perfecta, hacer ejercicio, pararte a tal hora, meditar, que pudieras hacer todo eso y estar bien y estar sonriente y estar con la cara fresca como una lechuga, creo que fue también una etapa, nosotras como madres, muy exigente, porque ahora veo que está todo como mucho más relajado y si una madre decide quedarse con sus hijos, ya no es tan mal visto. En nuestra época, uy, ¿cómo que tú eres profesional y te vas a quedar con los niños? ¿Y cómo no vas a empezar tu vida profesional? Y ¿sabes? Había como esa presión de que anda a trabajar, porque ahora tenemos más oportunidades, ahora hay más apertura para las mujeres, pero al mismo tiempo queríamos también tener a nuestros hijos quizás un poco más jóvenes, ahora se está Ujú. retrasando la edad de la maternidad o chicas o mujeres que deciden, no quiero ser mamá, tan Claro, sencillo como eso, y ahora son menos juzgadas. Pero antes tú tenías que terminar la universidad, tenías que comenzar en un buen trabajo, tenías que ser exitosa en el trabajo, si tenías pareja o tenías esposo. Entonces cuando vienen los niños y después del primero y cuando viene el segundo y el primero quieren otro, y entonces si son dos varones como en mi caso y cuando viene la hembra, pero en paralelo, sigue creciendo en tu trabajo, mantén tu casa linda y preciosa, cocina sano en tu casa, no compres comida en la calle porque lo mejor es que tú cocines. Creo que era rudo en nuestra época. Dirán nuestras madres que las de ellas también o peor. sí, totalmente. Yo creo que el mundo en el que nosotras crecimos versus el mundo que ellos tienen es completamente diferente. Nosotras crecimos en un tema de estabilidad, de sacrificio, de respeto a la autoridad. Ellos más bien están conectados con su bienestar emocional, con su propósito de vida, con ser libres para muchas cosas, con no dejarse llevar por un estereotipo. Yo creo que nosotras teníamos que cumplir con estereotipos. Y entonces ahí es donde vemos cosas reales en la situación actual cuando uno conversa con los hijos o cuando uno los está formando también, donde, por ejemplo, con respecto al trabajo, tú tenías que quedarte en el trabajo, a ti nunca se te iba a ocurrir renunciar a ver qué es lo que voy a hacer, cuando hoy en día para ellos es algo completamente diferente, sobre todo cuando lo vemos en el caso nuestro que ya tenemos niños más grandes. Adultos, sí. En cuanto a las relaciones, yo digo que nosotras estábamos en un tema, por ejemplo, relación de pareja, aguantar, aguantar, usted tiene que aguantar, verificar, nada de eso de que voy a soltar ahí mismo. Yo creo que allí yo fui la excepción. No lo quería decir, Andrea, pero también ahí fuiste rebelde. Tú, Ahí fui tú, tú eras rebelde también. rebelde. Usted no cumple con los requisitos, soltar. Yo ahí Fuera. ya estaba más hacia la generación de ahora. Y también si lo vemos desde el punto de vista de cómo ellos ven hoy en día la relación con tener cosas, con trabajar para tener dinero, con vivir experiencias es lo que a ellos los mueve, más que a nosotros que estábamos como muy enfocadas en tener algo seguro. Sí, la casa, el carro, el trabajo, como tú dices, ya tienes un trabajo, pensar que lo vas a cambiar porque es que este trabajo no está en sintonía conmigo, no. Exacto. Ahí viene el tema de
cuándo se pueden generar esos procesos, tal vez no de fricción como tal, pero sí de es difícil ese momento para poder entenderlos en base a lo que nosotros experimentamos y como nosotros vivimos, a lo que ellos realmente están viviendo. Y aparecen las frases donde en mi caso no era así o en mis tiempos no era así. ¿Qué sienten ellos cuando nosotros llegamos y decimos una cosa como esa, que simplemente estamos repitiendo lo que decían nuestras madres? Y creo que se dispersarán y quedarán ahí como que, "¿What?". Ya no sé cómo habrá sido en tus tiempos, pero ya no estamos ahí, porque son como más prácticos, ya no estamos ahí. O sea, actualízate, ¿De mamá. qué me estás hablando, mamá? ¿De qué me estás hablando? Exacto. Si ya no te quedaste en qué, ya no estamos viviendo en esos tiempos. Y te lo dicen. Claro, por eso te digo lo de actualízate y yo iba a complementar esto con lo de la parte tecnológica, porque es la misma historia cuando le pedimos o le pedíamos ayuda con algo tecnológico que nosotras no manejábamos, y entonces por lo menos a mí mi hijo me lo decía, que no trabajaba con ChatGPT el año a comienzos del año pasado y él me decía, pregúntaselo a ChatGPT. Yo decía, pero yo quiero que me lo digas tú, no quiero que me lo diga ChatGPT. Y al final, ¿en qué momento los hijos se transforman en maestros nuestros, aunque siempre lo son desde que son niños, porque también nos enseñan paciencia, tolerancia, nos enseñan muchísimas cosas, ¿no? Donde Ujú. cogíamos más, ahí es donde tenemos el mayor aprendizaje. Y así como eso, con cosas tan sencillas como, bueno, no lo sabes, no, yo no te lo voy a poner tan fácil. Mamá, averigua por aquí, averigua por allá. Dale, que tú puedes. ¿Hasta qué punto nos están repitiendo ahora cosas que nosotros le dijimos cuando eran niños? Para que aprendieran a ser independientes, sin querer, porque a lo mejor no lo están haciendo adrede, nos están repitiendo palabras que nosotros le decíamos. Vaya y hágalo. Y te están diciendo lo mismo. Anda, mamá, y prueba. De hecho, fíjate tú, aquí te voy a preguntar porque tengo una curiosidad. Mi hija está en los 30 y tantos. En el tercer piso. En el tercer piso. Ella está en el tercer piso. Los tuyos están en el segundo piso. Sí, ya uno el año que viene se estrena en el tercero. ¿Qué tanto en el caso de ellos tú has visto esto que te voy a comentar? La mía, no sé si es por su forma de ser o qué, pero es muy de estructura, de organización y de mantener eso, el deber ser, independientemente de que sea una cosa decidida por ella. Y en este momento ha cambiado, llega un momento en que te dice, eso no es lo que quiero porque eso no me va a hacer feliz. Y eso me trae a algo que ella me dijo cuando salió del colegio. No sabía qué era lo que quería estudiar. Entonces llegamos a un acuerdo en que verificara qué era lo que quería, mientras tanto que estudiara inglés y que en base a eso ella decidiera realmente cuál iba a ser su vocación. Me acuerdo que me dijo, bueno, mami, yo voy a estudiar negocios 2 semanas antes de que yo pagara el semestre, me dijo, mamá, necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Entonces me dice, mami, yo no quiero estudiar eso. Yo sé que para ti va a ser, es un golpe muy duro porque tú quieres verme acá, allá, pero de verdad, mamá, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero estudiar es esto otro, que era algo completamente diferente. Y porque eso, yo sí siento que conecto con eso y que voy a ser feliz haciendo eso. Imagínate, 17 años hace 18 años atrás, porque entonces ya era completamente diferente. Me acuerdo que yo dije, quiero estudiar tal cosa, y mis papás me dijeron, no, usted se volvió loca, usted elija entre estas opciones, la que mejor le acomode. Que ya está dentro del canon de ellos, de lo que ellos habían ya pensado para ti. Exactamente. Estas son tus tendencias, esto es lo que tú quieres. Perfecto, pero tienes que elegir o esta, no hay para otra. En cambio, en el caso de ella, fue totalmente distinto. Y yo me acuerdo que en ese momento conecté con algo de cuando ella estaba chiquita y dije, sí, realmente esas son las habilidades que ella tiene. Si eso es lo que ella quiere, vaya por ahí. Esa fue la primera vez en que ella manifestó algo diferente
conectando más con su esencia, que es lo que hoy en día yo veo en las generaciones. Y ahora que tiene 30 y tanto, también toma decisiones o ha tomado decisiones en estos últimos 3 o 4 años basadas en eso, en lo que realmente me va a hacer feliz. Ahora, en el caso tuyo, ¿cómo lo has visto tú? Porque los tuyos son un poco menores que la mía. Sí, son un poco menores, pero creo que fue muy similar. Nosotros tuvimos esa apertura con nuestro hijo mayor. Me di a la tarea de que trataran de escoger dentro de las alternativas que teníamos como familia para apoyarlos en su educación, algo que realmente le fuera a servir para el futuro y que luego si querían cambiar o si querían probar otras cosas, también tuvieran esa facilidad que no Ujú, todas las carreras te dan y que si teníamos que emigrar, como efectivamente pasó, tampoco pasaran tanto trabajo para poder ujú. luego ejercer. En ese momento, cuando tomamos la decisión de emigrar, le dimos la libertad de escoger incluso a dónde se quería ir. Mm. Y claro, eso fue para mí, no voy a decir que yo lo hice feliz de la vida, pero sí le dimos la alternativa, que escogiera carrera y que escogiera inclusive irse para otro país que no era donde íbamos a estar nosotros, solamente con 18 años. Con mi hijo menor también, pero él sí ha cambiado de carrera, está terminando y luego decide, si me gusta lo que estoy estudiando, pero yo creo que no voy a ejercer esto, yo creo que mejor dejo la universidad. Yo sí sé que él sentía que nosotros no apoyábamos eso, porque siempre he sido mucho de que lo que se comienza se termina. Él dijo, esta es mi decisión y yo realmente esto es lo que quiero hacer. Y a pesar de que al final le dijimos, bueno, está bien, hágalo, él sabía que estaba ese sinsabor. Como mamá, Y hubo ahí como un, no me entienden, ¿sabes? Y es verdad. En el fondo sí entendíamos, pero no. Entendemos que puede haber esos momentos de duda o esos momentos de que, mira, no sé realmente qué es lo que quiero. Y quizás se cortó un poco la comunicación porque qué le digo, cómo se lo digo, para que entiendan nuestra posición. Creo que ahora nosotros estamos más, quizás no al punto de lo que ellos quieren, pero sí somos un poquito más flexibles. Pero aún ahora te así nos digo, pega. imagínate tú, nosotras estamos hablando de eso de una treintona y de uno de veintitantos. Imagínate tú, nosotras a esta edad, con chicos de 16 años, ¿ok? Que están ya listos para en poquito tiempo elegir qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo van a continuar su relación con nosotros inclusive. Y además viene el tema de nosotros vivimos en esa crear estabilidad, en esa búsqueda de el lograr lo mejor, porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias en el mundo que nos ha tocado vivir a nosotras. Y lo veremos en los próximos años. Para nosotros tener una profesión era como una garantía de que luego tú tenías una estabilidad económica y en la actualidad uno de los paradigmas que nosotras tendremos que romper y esas madres de adolescentes es que en este momento, porque me lo han dicho mis hijos, que no necesariamente una profesión te va a garantizar el que realmente tú tengas esa estabilidad. Quizás todavía ni siquiera lo entendemos porque nuestro mundo laboral está fuera del mundo laboral al que ellos se están enfrentando ahora. Entonces, como ya no estamos ahí, a lo mejor por eso es que no lo entendemos y tienen razón. Creo que aquí hay dos vertientes. Padres de mente muy abierta que a lo mejor dicen, mira, no vale la pena que estudies, sal al campo laboral o haz alguna formación práctica rápida. Cada madre también sabe qué hijo tiene y como tú dices, Ujú. un poco cuál es su vocación, qué le gusta, qué no le gusta, pero también hay madres obtusas. Yo tengo un caso que quiere que los hijos sigan los pasos tal cual como ellas lo hicieron. Usted va a la universidad, y las carreras de la universidad tienen que ser de aquí para arriba, no puede ser cualquier carrera. Y ahí ya verá esa madre cómo lo maneja con estas nuevas generaciones. Si coincide lo que la madre quiere con lo que el hijo le gusta, bien, pero si no, ahí habrá un conflicto. Claro, y ahí yo voy con algo. Ellos no necesitan entender, sino que más para poder hacer lo que ellos quieren, porque ellos están viviendo su presente. Es que las razones que nosotras podemos tener ya no son quizás las razones que son válidas para este momento de la vida. Exactamente. Entonces estamos, algo que yo creo y por eso decía que creo que somos nosotras las que tenemos como mamás que adaptarnos, porque
tenemos que llevarlos, obviamente, con las bases de la educación que nosotros queremos, para que sean hombres de bien, mujeres de Sí, bien, la etcétera, ética, la la moral, ética, claro. etcétera, los valores, todo esto, porque sí sabemos que hay mucho que se está perdiendo porque los padres, hay padres que hoy en día, madres, hoy en día que consienten más de lo que realmente es transmitirles ese tipo de cosas, pero adicionalmente creo que las reglas de este mundo son diferentes a las reglas del mundo que nosotros vivimos. Y hoy quienes tenemos la habilidad para poder flexibilizarnos frente a eso, somos nosotras como mamás. Ellos no tienen por qué saber ni conocer el mundo en el que nosotros vivimos, porque lo que nos van a decir es lo que hemos comentado anteriormente, eso ya no existe. ¿Y hasta qué punto entonces nosotras estamos criando, aunque ya nosotras no estamos criando, pero o las que están todavía criando a sus hijos en un mundo donde nosotras también estamos creciendo? ¿Hasta qué punto en este momento nos tenemos que reinventar como madres y crecer y actualizarnos para poder entenderlos, para poder guiarlos? Llámese terapia, lectura, cursos, lo que sea, ¿no? Creo que también esta generación ha avanzado en el hecho de que, mira, no me siento preparado para ser padre y por eso también están postergando. Creo que ahí va a haber una ruptura de cómo nosotras y las generaciones anteriores han criado o hemos criado a nuestros hijos a cómo esta generación de ahora en adelante van a criar a los de ellos. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo como que ellos, esto, y me hace ruido esto de que tú decías de que alguien quiere que sus hijos sigan el mismo patrón y la misma carrera de las generaciones anteriores. Habrá algunos que lo hagan porque sí es su vocación, pero habrá otros que sencillamente hoy en día se paren y te digan no, porque estoy escribiendo mi propia historia. Y creo que como mamás tenemos que entender eso porque el ambiente en el que ellos están viviendo es completamente diferente. En cuanto a estudios, lo estamos viendo hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el desafío de que se dice que las carreras convencionales, muchas de ellas Va. van a desaparecer. Ellos tienen que vivir en este mundo y prepararse para la rapidez con la que este mundo va girando y nosotros como madres tenemos que auparlos para que más bien ellos conecten con eso y puedan salir adelante de esa manera, porque no es tan fácil, digamos, para nosotros no fue fácil, pero para ellos está siendo mucho más cuesta arriba. Sí, y que no haya como ese cargo de conciencia, puse a mi mamá triste o mi mamá está defraudada de mí. Recuerdo que esa conversación la tuve con mi hijo y sí, por momentos no lo entiendo, sí me siento mal, me siento triste, pero es por mis propias creencias. Al final soy yo Ujú. la que tiene que trabajar eso, porque si esto no te hace feliz, si no es lo que tú quieres, me cuesta entenderlo, pero yo lo tengo que respetar. Y era un trabajo mío interno. Ojo, que estamos dando el ejemplo aquí con la elección de las carreras, pero es que aplica para todo. Ujú. Aplica con la orientación sexual, aplica con si quiero o no quiero tener pareja, aplica para todos los aspectos de la vida de nuestros hijos. Que para unas estamos más preparados para otros, que al final quisiéramos que todo fuera como nosotros nos los creamos en nuestra cabeza, pero no, sencillamente son personas, son entes individuales y al final ellos están escribiendo el propio camino. Te voy a preguntar algo. Para reírnos un ratito. ¿En qué momento dejamos de ser la hija moderna para convertirnos en la mamá antigua? O sea, nos reímos, pero si quieres una respuesta, yo creo que por ahí en la adolescencia, porque en la niñez estamos en esa crianza plena donde le estamos enseñando tantas cosas, aunque ojo, ahora como los niños nacen con una tablet en la mano y con un teléfono en la mano, muchas veces lo manejan mejor que los adultos, entonces pues nos pueden enseñar. Exactamente. ¿Y qué tanto en algún momento, imagínate tú lo estás diciendo en este momento porque los niños nacen con un teléfono, una Sí, tablet, un chip diferente? ¿Cuántas veces probablemente nosotros los miramos y decimos, pero ¿quién crió a este niño? Y fuimos nosotras. sí, cuando salen con cosas que uno dice, pero ¿de dónde saca esto este muchacho? Y entonces ahora que nosotras estamos ya como con más toma de conciencia y más meditadas y todo, y empezamos a buscar, ¿será del abuelo? ¿Será de la abuela? ¿Será del tatarabuelo? ¿De dónde habrá heredado esto? Nos ponemos Es ahí un muy poco bueno. así como metafísicas, ¿no? A ver de dónde viene. Así es.
Pero creo que al final, así pasemos malos ratos en algún momento, a lo mejor tengamos algún encontronazo por no estar de acuerdo con algo. Siento que al final, nos llena de orgullo, ¿no? El hecho de que ellos también tomen sus propias decisiones a conciencia y que luego de haber tomado la decisión, mira, si fue para bien y si la decisión fue lo mejor que les pudo haber pasado en la vida, celebrarlos con ellos. Y si no, no juzgarlos y más bien, bueno, decir es un aprendizaje y que ellos asuman que es un aprendizaje y no es que digan, ah, por tu culpa porque no me dijiste. No, fueron criados y al final tomaron sus propias decisiones y también se hicieron cargo de las consecuencias. Pienso que ahí uno puede decir de cierta manera, con todo lo malo y con todo lo bueno, lo hicimos bien. Y ahí me voy a una, más que una pregunta, una reflexión, que es qué parte de su forma de ver la vida, que nos ha costado más que aceptarla, entenderla, porque creo que nosotras, por el mismo hecho de estar continuamente queriendo actualizarnos y haciendo cosas, mantenernos vigentes, nos ayuda un poco con esa flexibilidad mental de entenderlos. O al menos Pero intentarlo. o tal vez intentarlo. ¿Qué parte de esa forma, en el fondo, nosotros terminamos admirándola? Sí, definitivamente. Y al final cada uno tiene su forma de ser y cada hijo es un mundo diferente y terminas de cada uno de ellos admirando quizás una cosa completamente diferente dentro de su individualidad. Cuando uno ve atrás, alguna semillita tuvo que haber cuando ellos eran pequeños o que lo tuvieron que ver en casa, ya sea de sus padres, de sus abuelos, y se creó como esa semillita, ¿no? Y desde que nacen incluso, uno ve que los bebés, hay unos que tienen un carácter, otros tienen otros, son seres individuales y que uno va llevando, los va acompañando en la cultura que nacieron, con los padres que nacieron, y cuando llegan adultos también, tú los ves con muchas cosas y dicen, esto lo está haciendo igual que yo. O sea, Ahora te pregunto, en esta libertad que ellos tienen, porque a la edad de los tuyos ya tú estabas casada y ya tú los tenías. sí. Y en el caso de la mía igual, yo la tenía a ella. Ahora, ¿qué parte de esa libertad que ellos tienen nos incomoda hasta cierto punto o nos hace sentir como que, ay, no sé qué es lo que va a pasar con estos niños? Son 2 cosas, creo yo. Pienso que una parte es asumir que nosotras en nuestro momento tomamos las decisiones y, empezamos a caminar los rumbos que en ese momento podíamos, ¿no? Con lo que Ujú, había, con las características de nuestra familia, y es como asumirlo y decir: "Mira, eso está en el pasado y eso fue lo que pasó y estos somos nosotros". Y en el caso de ellos, o sea, yo particularmente la libertad de ellos no me incomoda, ¿no? Al final son épocas diferentes. Lo que sí pienso es que ahora, de tanta libertad, como que se pueden perder en el camino, ¿no? También lo están criticando ahorita mucho, que se está criando niños o hijos que tampoco tienen límites y que muchas veces no saben qué hacer con su vida cuando llegan a adolescentes o adultos y ujú. siguen siendo esos niños perdidos. La mucha flexibilización no es algo aconsejable, pero en el caso de edades tempranas. Para que obviamente las consecuencias no se vean a largo plazo, o no se vean Exacto. consecuencias Ujú, más difíciles de llevar. Nosotras, como tú bien decías, estamos tratando, no voy a decir aquí que lo hemos logrado, pero estamos tratando de actualizarnos y de amoldarnos a esta nueva época, ¿no? ujú. Y ya no como crianza, porque nuestros hijos están grandes, pero sí también un poco como de ese acompañamiento que algunas veces podemos dar, si ellos están formando ya sus propias familias, si ellos están tomando ahora nuevas decisiones desde que le nacen y que la hacen sentir que ahí está su felicidad, pues simplemente apoyarlos y auparlos siempre y cuando obviamente no hagan daño a nadie ni a ellos mismos y celebrárselos y ser felices y mostrar, ¿no? Esa felicidad de que ellos Sí. están enrumbando su vida. Ahora yo quiero contar una anécdota, porque también esto sucede. Ellos toman sus decisiones y uno le respeta sus decisiones. Y ya no hemos entrado en ese punto en el cual advertimos, sino que, bueno, si eso es lo que tú quieres, ok, dale. ¿Qué pasa cuando luego sucede algo y te dicen, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Ah? ¿Cómo manejarlo allí? ¿Y por qué no me lo dijiste?
Bueno, porque tú estabas enfocado en esa y eso era lo que tú querías y no había manera y tú no querías escuchar otra cosa porque eso era lo que conectaba contigo en ese momento. O el otro lado que es: "Te lo dije". Creo que es preferible que digan: "¿Por qué no me lo dijiste?", a que uno salga a decir: "Te lo dije". Claro, porque Porque sí queda uno como el fastidioso, ¿no? a mí sí ha pasado porque en algún momento le ha sucedido algo, ha tomado la decisión, y me la comunica después de haberla tomado, en algunos casos. En otros casos, medio me pregunta y cuando yo veo por dónde va la cosa, yo le digo, bueno, haz lo que tú realmente quieras hacer para que conectes con eso y te vaya bien. Y luego ponte tú que no le va bien. Y entonces yo, bueno, sí, la verdad es que yo lo veía como medio complicado. ¿Y por qué no me lo dijiste? Y yo, chuta, porque tú no querías escuchar. Así es Ujú, sencillo. ujú. Tal cual, tal cual. Entonces sí, realmente creo que estamos viviendo esa relación entre generaciones que tiene un desafío mayor al que tuvo la relación entre generaciones nuestra con nuestros padres, definitivamente. Ahora, ¿cómo te gustaría, y esto ya para cerrar, Tú preguntas y respondes primero. cómo nos gustaría? Sí, porque es que me quedo pensando, y sobre todo me quedo pensando porque mi relación con mi hija ha ido cambiando de una manera significativa en los últimos, yo diría, 15 años, más o menos. Y la cuestión es, más que una pregunta, es una reflexión. ¿Cómo me gustaría que ella me recordara en el momento en que ya yo no estuviera? Y creo que es algo que me gustaría que ella siempre me tuviera como una imagen de, de alguien que la escuchó, que la entendió, que la acompañó en el tránsito de la vida, no necesariamente sin cuestionar, sino que en el momento en que surgiera cuestionamiento o conversaciones difíciles, siempre se pudiera llegar a un acuerdo que lo llevara a que se mantuviera una relación en los mejores términos entre mamá e hija. Sí, yo quisiera que me recordaran como una madre presente Mm. y así comenzamos la grabación y luego como una persona, y esto a lo mejor suena cliché, pero me parece que es súper lindo, de que ellos entiendan de que hicimos lo mejor con las herramientas que teníamos. En la edad que teníamos, de que adquirimos de nuestra vida familiar, de nuestros padres, porque también eso les puede servir a ellos para su relación de familia en el futuro, cuando ellos tengan su propia familia. No exigirse tanto o no caer en el, bueno, mi papá esto, mi mamá esto, entonces ahora yo me voy para el otro extremo. Siento que con la madurez, con los años, lo vamos adquiriendo y lo vamos pensando también nosotros en nuestros padres. Me parece que eso es importante, ¿no? No Ujú. se van a poner en nuestros zapatos, pero sí que digan, "Sabe, hicieron lo mejor con lo que ellos en ese momento pues tenían, no solamente Ujú. económicamente, sino psicológicamente, desde todo el punto de vista de la crianza. Así es, afectivos, etcétera, sí, desde Sí, todo punto mental, de vista. emocional, sí. Ujú. Y con esto, bueno, simplemente lo que queríamos era darle un matiz a esta conversación de dos madres de más de De 50 más de con 50. perspectivas, digamos que similares, porque en nuestro caso, como amigas, hay muchas cosas que nosotros manejamos que son similares, pero que tenemos hijos diferentes. Y que esto les pueda ayudar a aquellas que nos escuchan también, porque lo que estamos enfrentando, de lo que vienen con los hijos, es cada vez un desafío mayor y sobre todo los de las generaciones más chiquititas, es algo que definitivamente tenemos que nosotras como mamá entenderlo, porque ellos nunca van a entender lo que fue un cassette.
pero nosotros sí podemos entender lo que es Spotify. Para verlo bien gráfico, sí. Estamos terminando y les recordamos que nos pueden seguir los episodios completos en Spotify, en YouTube y nuestros shorts que también están en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Así que síganos por todas las plataformas y pronto vamos a incorporar algunos pequeños cambios que esperamos que les guste y se despiden 2 de de 50. 50. Feliz Día de las Madres. Bye, feliz día, que Bye, bye. disfruten.